esta ocasión hablaremos sobre la ley de corriente de Kirchhoff. Análisis de nodos. ¿Qué nos dice esta ley de corriente de Kirchhoff? Lo que nos dice es que la sumatoria de corrientes debe ser igual a cero. ¿Pero dónde debe ser igual a cero? En el nodo. Entonces tenemos que saber qué es un nodo. Un nodo es un punto que conecta dos o más elementos de circuito. Llámese elementos de circuito a resistencia, fuentes de corriente, fuentes de voltaje, capacitores, inductores, etc. Entonces, teniendo estos conceptos claros, aplicaremos esta ley a un circuito para hallar su voltaje. Tenemos el siguiente circuito. Las corrientes las tomamos todas saliendo. Esto se toma según el criterio de cada persona. Si las quieren tomar todas entrando, todas saliendo, al final debe dar el mismo resultado y se debe cumplir la ley de corriente de Kirchhoff. Las leyes de corriente de Kirchhoff se basan en la ley de conservación de la energía y cargas. Entonces, como vemos, colocamos todas las corrientes saliendo. La I1 sale y entra por la resistencia 1, la I2 entra por la resistencia 2, y a su vez la I3 entra por la resistencia 3. Lo mismo haremos en el otro nodo. Llamaremos al nodo 1 nodo A, y este tendrá un voltaje V sub A, y el nodo 2 lo llamaremos B, y este también a su vez tendrá un voltaje V sub B. Entonces colocamos en igual sentido las corrientes todas saliendo. Entonces esta sería I4 la que entra a resistencia 4 la llamaremos I5, y la que entra por la resistencia 5 la llamaremos I6. También hay que tener en cuenta que por donde entra la corriente a una resistencia siempre es positiva. Entonces, teniendo esto claro, tenemos también que las corrientes que entran a un nodo son positivas, las que salen son negativas. Entonces, como todas salen, me quedaría menos I1, menos I2, menos I3, y esto debe ser igual a 0. Si multiplicamos todo por menos 1, no alteramos nada y nos quedaría I1 más I2 más I3 igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Por ley de Ohm tenemos que la caída de voltaje en una resistencia es I por R. Entonces hay que colocar todo en términos de I. Entonces debemos despejar I y nos quedaría como V sobre R. Entonces aquí hay que tener algo en cuenta, y es que tenemos un punto y otro punto que son los nodos, como sería BA y B sub B. Entonces, si la corriente fluye de izquierda a derecha, es decir, de BA hasta BB, habrá un delta de voltaje, el cual sería BA
menos B sub B. Y si la corriente iría de derecha a izquierda, entonces sería B sub B menos B sub A. Teniendo en cuenta esto, entonces la corriente me quedaría como el diferencial de voltajes sobre la resistencia, que es la ecuación que voy a utilizar. Entonces empezamos por I1. Vemos que I1 llega hasta la Tierra. En la Tierra siempre el voltaje es 0. Pero vemos que I1 parte desde BA y pasa por la fuente. Y entonces vemos que la fuente sale por el negativo. Entonces sería BA, ahí denotamos, sale por el negativo. Sería BA menos BF, que es el voltaje de la fuente, sobre la resistencia por la cual pasa, sería R1. Colocamos el valor de la resistencia R1. Entonces reemplazamos, me quedaría BA menos el voltaje de la fuente. Pero el voltaje de la fuente, ¿cuál es? El voltaje de la fuente es 120 volts. Quedaría BA menos 120 sobre el valor de la resistencia 1, que es de 15 ohms. Del mismo modo, empleamos para I2. Entonces vemos que I2 va desde BA hasta el terminal de tierra. Entonces ahí sería el voltaje en A menos B sub T, donde B sub T es el voltaje de tierra, sobre la resistencia por la cual pasa. La resistencia sería R2, que es de 20 ohms. Entonces reemplazamos. Tenemos que, como anteriormente lo habíamos dicho, el voltaje de tierra es 0, entonces colocamos su valor. Nos quedaría BA menos 0 sobre 20. Y esta sería nuestra I2. Ahora nos faltaría I3. Y aplicamos lo mismo que hemos venido aplicando. Entonces I3, pero vemos que I3 va desde BA hasta BB, de izquierda a derecha. Entonces en ese sentido sería BA menos el punto BB sobre la resistencia por la cual pasa la corriente I3, que sería R3, que es de 25 ohms. Teniendo ya I1, I2 y 3, entonces se procede a reemplazar en la fórmula inicial. Entonces tenemos que I1 sería BA sobre 15, repartimos el denominador, menos 120 sobre 15. Pero 120 sobre 15 nos da un total de 8. Más I2. Pero I2, ¿quién es? I2 viene siendo BA sobre 20. Hacemos el mismo proceso, repartir el denominador. BA sobre 20 menos 0 sobre 20. Pero sabemos que 0 sobre 20 da un total de 0, entonces no es necesario colocarlo. Entonces procedimos con I3 más I3, donde I3 es BA sobre 25 menos BB sobre 25. Y esto debe ser igual a 0 sobre 15.